de su palabra. A ver qué el Señor nos quiere tratar, qué nos quiere hablar y decir a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Demos gracias al Señor por nuestro siervo, amado Pastor Javi. Amén. Bendito Padre, Señor, bendito Rey Celestial. Gracias, mi Dios, te damos, Señor, por este varón, Señor, que has puesto tú aquí en tu casa, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, por medio de él, quieres decirnos, Señor, qué es lo que traes de tu palabra, mi Dios. Gracias por tu vida, Señor. Dale conocimiento, sabiduría, Señor. Haz un carbón encendido en sus labios, mi Dios, bendito Padre, para que todo lo que salga de su boca sea conforme a tu voluntad, mi Dios, bendito Padre. Gracias por tu esposa, por tus hijos, mi Dios. Sígueles cuidando, bendito Padre, Señor. Sígueles bendiciendo, Señor, como hasta ahora lo has hecho, Papacito Rey. Gracias por tu familia, mi Dios. Gracias por tu palabra que nos trae, mi Dios. Y asimismo que esta palabra no caiga, Señor, en tierra hermana, Señor, sino en tierra fértil, Señor. Para que nosotros podamos compartir esta palabra, Señor, a los que nos hacia afuera, Señor, al mundo que está tan necesitado, mi Dios. Gracias, bendito Padre, Señor, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias. Bueno, este día quiero compartir con ustedes algo que tal vez para algunos va a ser nuevo y para otros que estamos familiarizados. Hemos estado las semanas anteriores hablando acerca de falsas doctrinas que se están levantando lastimosamente, y que por la palabra del Señor tenemos que denunciar lo que no es de parte del Señor, sino que son doctrinas creadas por hombre. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes y hablar acerca de Efesios, del capítulo 1 de Efesios, y ver que nosotros en Cristo Jesús somos ya bendecidos. ¿Y cuáles son esas bendiciones que nosotros tenemos de parte del Señor? Así que si ustedes me acompañan, por favor, abrir las escrituras, o aquí también tenemos, en Efesios capítulo 1, versículo 3, vamos a dar lectura hasta 3 en adelante, hasta el versículo 14. Amén. Vamos a dar lectura. Efesios 1, 3 al 14. ¿Lo tienen, verdad? Amén. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Que se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Aquí nos dice todo, cuáles son nuestras riquezas, cuáles son nuestras bendiciones, hermanos. Totalmente diferente a lo que otras personas andan predicando por ahí o pretenden aprovecharse de las personas. Aquí es claro lo que el apóstol Pablo nos dice en esta carta. Y nos dice en el versículo 1 y 3, nos pone ahí por favor el versículo de Efesios 1, 3. ¿No? Y aquí es claro el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, miren cómo inicia con esta expresión de alabanza a Dios por todas las bendiciones, ¿no? La facilidad que hay en el apóstol es por las bendiciones recibidas por parte del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol dice claramente, nos bendijo. El verbo aquí podemos ver que está en tiempo pasado. No es tiempo presente ni es un tiempo en futuro. Está diciendo el pasado. Nos bendijo. La expresión que tantas veces nosotros usamos al Señor y decimos, Señor, bendícenos, o al saludar, que Dios te bendiga. Aunque es una expresión muy preciosa, sin embargo es una oración que esa oración sí lo decían en el Antiguo Testamento. Porque a nosotros es muy claro, como vamos a ver, que nosotros, el que viene a Cristo Jesús, el que abre su corazón a nuestro precioso amado Señor Jesucristo, nos dice que ya somos o hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, la diferencia del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto que ahora tiene con su iglesia. Y nos dice en Números 6, 22 al 27, miren lo que nos dice. Y Jehová, el Señor, habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y vamos a ver, hermanos, que el Señor, en la bendición que tenemos ahora es totalmente diferente a la bendición que tuvieron en ese tiempo el pueblo de Israel, que les dice, ven diciendo y habla con Aarón y así los bendeciréis a ellos. En Cristo nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Nosotros, hermanos, quiero que me entiendan esto, por favor. Y no es ninguna herejía, porque la Biblia nos dice, no es ninguna herejía. Nos dice que nosotros hemos sido bendecidos. Nos dice en pasado, bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Es decir, no hay bendiciones naturales de las que está hablando aquí. No hay bendiciones terrenales como está diciendo aquí. Porque el Señor es el hombre del cielo, es nuestro Señor está en los cielos, y porque nosotros estamos en Él, y porque la iglesia no es un pueblo nacido y engendrado por el Espíritu. La iglesia de Dios es nacida y engendrada por el Espíritu, no como fue el caso de Israel, que era un pueblo natural. Era un pueblo natural diferente al pueblo o al nuevo Israel que somos nosotros, que somos un Israel
hermanos, nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Por tanto, todo lo que ocurre en la iglesia es espirituales, y las bendiciones de las que habla el apóstol Pablo son espirituales. ¿Y dónde operan estas bendiciones? Nos dice en lugares celestiales. Entonces, ¿a qué bendiciones se está refiriendo? A la redención, a la salvación, al perdón de pecados, etcétera, etcétera. No, porque el Señor no quiere que estemos nosotros esperanzados o poner la confianza en las riquezas naturales, en ser millonarios. No, el Señor quiere que nosotros seamos millonarios, pero de otra manera. En que nosotros tenemos la redención, tenemos la salvación, tenemos el perdón de pecados. El Señor nos puede bendecir materialmente, claro que nos puede bendecir, pero es en su voluntad, amados hermanos. Y estas bendiciones las encontramos en el libro de Efesios, como vamos a ver, y la mayor bendición es Cristo en nosotros. La mayor bendición que puede tener un cristiano es Cristo en nosotros. Porque donde está Él, la palabra nos dice que no falta nada. Si yo preguntara a los hermanos, ¿cuál es el mayor regalo que ha recibido de parte del Señor? ¿Qué me respondería? ¿Cuál es el mayor regalo que ha recibido del Padre? Usted. La salvación, la vida eterna, la vida. Es el mayor regalo que ha recibido de parte del Señor. La familia. El mayor regalo que nosotros hemos recibido de Dios es su Hijo, es Jesucristo. Ese es el mayor regalo, porque todo está en Él, de Él y para Él. Y ahí está pues la vida, ahí está la familia, ahí están nuestros hijos, ahí está la salvación, ahí está la redención. Pero no hay mayor regalo que la vida de Jesús, que nos la regaló, porque todo está en Él, amados hermanos. Entonces miren, aquí tal vez va un poco a chocar con algunos tal vez, o no. Porque por ejemplo, cuando uno dice a un hermano, el Señor te bendiga, yo les pregunto una cosa, ¿es porque tal vez falta alguna bendición que no hemos recibido de parte de Cristo? Porque usted ve que el pueblo cristiano tiene la costumbre, no digo que sea malo, digo que sea pecado, no estoy diciendo eso, por favor, no me entiendan eso. ¿Por qué decimos el Señor te bendiga? Es porque tal vez no hemos recibido o falta algo que manda el Señor. No es así, ¿no? Sino que por alguna razón la iglesia adoptó esa forma de saludar. No sé por qué, pero adoptó esta forma de saludar. Porque en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No existe ninguna bendición que Dios tiene que darle o que tiene que añadir el día de mañana, hermanos. No existe. Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando venimos a Cristo, Dios solo no nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino que al darnos a su Hijo, también nos da todo, absolutamente todo lo que es del Hijo, nos lo da a nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor y abrimos nuestro corazón, todas las promesas del Señor Jesucristo también están con nosotros. No falta absolutamente nada, no estamos incompletos. No es que mañana vamos a recibir otra bendición, y si no es mañana, pues pasado vamos a recibir otra bendición. No es así. Todas las bendiciones ya están en Cristo Jesús. No existen las bendiciones, no hay. Todo está en Cristo Jesús. Por eso intentar sacar a un cristiano la palabra del Señor te bendiga es como decirle que deje de ser cristiano tal vez, porque está tan arraigada en nuestro decir. No, parece como que estuviera pecando, o si se le acabó el saludo, ya no sabe cómo saludar. No estoy diciendo que sea malo,
Y solamente no sé a qué momento apareció, pero tenemos esa buena costumbre. No es que sea mala costumbre, hermanos. Yo lo que quiero es hacerles entender en esta mañana, no es del salud, no. Es decirle que en Cristo Jesús todas las bendiciones ya están en cada uno de nosotros. Que no necesitamos bendiciones para que nos puedan engañar, que venir cualquier persona y dice, ven al frente y recibe la bendición del Señor, recibe esto, recibe lo otro. No, y se intenten aprovechar de las personas. Cuando una persona va a un cierto lugar esperando algo, yo me voy a sacar parte porque yo espero que esto y otro, y el predicador de turno vengan y reciban esto. Es fácil, hermano, las personas que vienen con eso, que yo quiero recibir, es fácil que las personas que están frente manipulen a la gente. Pero nosotros en esta mañana somos claros, en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones, por lo menos ahí eso nos dice en Efesios, en el cual nosotros hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. No nos dice material, no nos dice físicamente, sino donde, en lugares, en las regiones celestiales, en Cristo Jesús. Nosotros cuando vemos las salutaciones apostólicas, jamás dicen el Señor te bendiga. ¿Por qué? Porque para ellos tenían la mente de Cristo, hermanos. Ellos sabían que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando uno dispensa bendiciones de Dios, cuando el hombre estaba afuera, no, ahí sí, porque es una gran diferencia estar con Dios que estar en Dios. ¿Por qué el Señor bendecía, por ejemplo, al pueblo de Israel? ¿Por qué les decía? Pues si tú obedecieres, si tú vivieras como dices, te serás bendecido. ¿Por qué el Señor decía esto al pueblo de Israel? Porque el Señor no estaba en ellos, el Señor estaba con ellos. Entonces ellos tenían que obedecer lo que decía el Señor para que sean bendecidos. En cambio nosotros no estamos con el Señor. No estamos. Nosotros estamos en el Señor. Y si usted está en el Señor, nos dice claramente que somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Hay una gran diferencia, queridos hermanos. Y eso es lo que decía el pueblo de Israel. Si nosotros vivimos como dice la palabra de Dios, sus bendiciones están con nosotros. Están, no seguirán porque están. Porque lo dice, hermanos, porque lo dice, hermanos. No tiene nada más que agregar el Señor. Cuando Él dice todo, es todo. Es todo, queridos y preciosos hermanos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cambia seguramente nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Porque decir al Señor, porque decir el Señor te bendiga a un hermano, cuando no conocemos todo esto, es como decirle a un hermano, el Señor te dé una cabeza, hermano. Así, pero si ya la tengo. ¿Por qué ya la tengo? ¿Cómo que me dé la cabeza? No, el Señor te dé un brazo. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo pregunto, si en Cristo tenemos todo, ¿hay algo que el Padre nos tenga que dar mañana? ¿O existe alguna promesa que Dios tenga que darle todavía el día de mañana, hermanos? No, porque la Biblia nos dice y me enseña que en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Y amén, hermanos. Tenemos la unción del Santo, somos ungidos, todos y cada uno somos ungidos, tenemos la unción del Santo. No hay más unciones, tenemos sus promesas, tenemos sus bendiciones. Y si estamos en Cristo no me falta nada, porque las Escrituras me enseñan que en Cristo estamos completos. Dios no tiene que agregar absolutamente nada, porque todo nos dio en su amado Hijo. Y entonces, ¿cómo yo puedo disfrutar de todas estas bendiciones? Si no las veo, si no están aquí, ¿cómo puedo disfrutar? Y las cartas apostólicas nos advierten y nos dicen. ¿Por qué dice? Porque muchas veces la carne no puede ver estas bendiciones. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Y es la obra del Espíritu Santo en mí la que hace florecer todas las bendiciones. La carne nunca va a recibir las bendiciones espirituales de las que habla la palabra de Dios. Tenemos que morir. Tenemos que morir para nosotros recibir estas bendiciones. Bendiciones espirituales, amados hermanos.
que es en Cristo Jesús. Porque la carne no puede percibir, no puede recibir esas bendiciones. Y tenemos, si alguno espera que las bendiciones le caigan del cielo, lo que me está diciendo es que Cristo no se ha manifestado todavía en su vida. No se ha manifestado. No hay ninguna bendición que caiga del cielo, amados hermanos. Es que es verdad, nosotros nos hemos criado todos en un contexto evangélico que nos han enseñado estas cosas. No porque esté mal, porque seguramente no hubo esa revelación que se esperaba. Pero gracias también a Dios, a todas estas personas que fueron a Latinoamérica, de donde somos la gran parte de los que estamos aquí. Gracias a estos misioneros que un día fueron a cada uno de nuestros países y predicaron la palabra del Señor y pudieron llegar a nuestros corazones. No, pero faltaba algo, hermanos. Y ahora el Señor nos habla claramente lo que es. Y claro, y en todas esas nos enseñaron a saludar, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, las bendiciones. ¿No? Y tal vez ignorantemente pensábamos que nos faltaba algún tipo de bendición. Buscar el reino de Dios. Por ejemplo, como lo dice, buscar el reino de Dios en justicia y lo demás será añadido. O sea, que lo dice el Señor, amados hermanos. Cuando yo digo, yo puedo decir a mi hermano, el Señor te bendiga. Sí puedo decir, hermano. Sí puedo decir, no digo que no. Sí puedo decir. ¿Por qué? Porque es el anhelo. Yo quiero lo mejor para la vida de mi hermano. ¿Y esa cuál es ese anhelo para lo mejor de la vida de mi hermano? ¿Cuál es, mi hermano, ese anhelo grande que yo quiero en la vida de mi hermano? Que crezca en Cristo Jesús. Que conozca a Cristo. Porque ¿de qué vale que el Señor nos amontone todo lo material si después vamos a perder nosotros la vida y por causa de la riqueza? Que Dios, mi intención es que conozca a Cristo Jesús, que Cristo se le revele en su vida. Entonces es un buen deseo, hermanos, es un buen deseo. Yo puedo decir, mi bendición es que crezcas a la estatura de Cristo, es que tengas la mente de Cristo, es que te dé sabiduría, el Señor que te dé entendimiento. Ese es mi deseo. Ese es el deseo. Porque en el Señor, las bendiciones en el Señor no son que tienen buenas intenciones. En el Señor es un hecho las bendiciones. En Dios es un hecho estas bendiciones de las que estamos hablando. Y a un no cristiano, ¿se le puede decir Dios te bendiga? Claro que se le puede decir, hermanos. A veces le decimos que el Señor le bendiga porque la intención de mi corazón es que esa persona conozca a Cristo Jesús. Esa es mi intención, que esta persona diga, el Señor te bendiga porque yo quiero, mi buena intención es que esa persona conozca a Cristo Jesús. Ellos necesitan más la bendición de Dios que nosotros, porque nosotros ya en Cristo Jesús tenemos la bendición del Santo. En el Nuevo Testamento no hay ninguna oración en la cual se pida a Dios que bendiga a los santos. En este texto el apóstol declara que Dios ya nos bendijo con toda bendición en Cristo. Y nuestro fundamento, como hemos dicho, ya no está en el Antiguo Testamento. Nuestro fundamento está ahora, que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 20 al 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y qué precioso cuando nos dice es con toda bendición espiritual. La totalidad de las bendiciones de Dios para nosotros se encuentra en Cristo. Amados, la totalidad de las bendiciones de Dios para nosotros se encuentra en su amado Hijo. Cuando fuimos hechos uno con Cristo, todas sus bendiciones llegaron a ser nuestras, ¿no? ¿Cuándo nos hacemos uno con Cristo? ¿Cuándo nos hacemos uno con Cristo? Lo hemos visto, lo hemos hablado de eso, ¿no? Cuando nosotros nos hemos arrepentido, hemos creído en Jesucristo para perdón de pecados, nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados, nos hemos sumergido a las aguas
y hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, ahí es el momento en que nosotros nos hacemos uno con Cristo, uno con Cristo. Y es lo mismo como cuando una señorita pobre se casa con un hombre muy rico. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando una persona que tal vez no tiene dinero y se casa con un hombre rico y pasa a ser la esposa de él? Todo lo que es de él, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser de ella, ¿o no es así? ¿Por qué? Eso es porque no le ama, entonces. Esto es porque no le ama. Eso, si hace separación de bienes, es porque está pensando en algún lado divorciarse. Por eso hacen separación de bienes. Pero es que tienen dos cuentas. Yo tengo mi cuenta, tú tienes tu cuenta. Porque uno cuando dice se casa y dice tú contigo va a ser uno hasta que la muerte nos separa, todos tenemos en común. Y todo lo que es mío es de esa persona y lo que es de esa persona viene a ser mío. Porque somos una sola carne. Y así es en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y somos uno con Cristo, todo, absolutamente todo lo que tiene Cristo ahora pertenece a su iglesia. Y estas bendiciones son espirituales, aunque Dios nos bendice también material y físicamente. Sin embargo, aún no tenemos todas las bendiciones materiales y físicas. Lo que sí tenemos es una parte y ahora Él nos quiere dar una parte. En cambio, ya contamos con todas las bendiciones un día que estaremos con Cristo Jesús. Todo. Cristo es dueño de absolutamente todo. ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Señor. Dios, con el poder de su palabra. Y todo lo que el Señor tiene nos pertenece a nosotros. Amén. Todo. Amén. Vamos un día a disfrutar, hermano. Ahora tal vez no lo veamos. Tal vez no lo veamos. Pero el día de mañana lo vamos a ver. Ahora podemos ver lo que decía: siervo fiel, en lo poco, no te puedes ni imaginar en lo que yo te voy a poner, no te puedes ni imaginar en lo que yo te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo será, hermano, lo que nos espera las bendiciones? Por eso nosotros no estamos afanados con este mundo, no estamos afanados de hacer riquezas aquí donde viene el ladrón, donde entra la polilla, sino donde estamos haciendo tesoros. En el cielo, entonces la palabra, donde el ladrón no entra, donde la polilla no entra. Ahí estamos haciendo tesoros, amados hermanos. Y luego nos dicen lugares celestiales. ¿Por qué lugares celestiales? En el universo existen dos realidades: el mundo material o físico, perceptible, en parte por los 5 sentidos, y el mundo espiritual o celestial, el cual solo puede ser percibido por el Espíritu. La naturaleza pertenece al primero, ¿no? El árbol, el agua, los animales, las estrellas pertenecen al primero, al mundo material. En cambio Dios, los ángeles, incluso los demonios, Satanás, pertenecen a la segunda realidad, a ese mundo espiritual que los ojos naturales no pueden ver. El hombre, en cambio, amados hermanos, el hombre, el único ser creado por Dios que pertenece a las dos realidades. Pertenece al mundo material y pertenecemos al mundo espiritual. Al mundo material porque hemos nacido en este lugar, y al mundo espiritual porque hemos creído en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios ahora está en nuestros corazones y podemos nosotros ver esa realidad espiritual que el mundo natural no puede ver. Por eso ellos dicen que Dios no existe, y nosotros sabemos que Dios existe, porque por su Espíritu nosotros estamos conectados al Padre a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Sabemos que Dios es real y sabemos que Dios está aquí, porque creemos en su palabra, que nos dice: donde está mi pueblo, ahí estoy yo. Y creemos que el día que recibimos a Jesucristo y nos bautizamos, Él ahora mora en nuestros corazones. Qué precioso saber que ahora Jesús está en mi corazón. No hay nada más hermoso que eso, amado. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? La totalidad de Cristo Jesús está en nuestras vidas. ¿Hay algo que nos pueda faltar? Díganme, ¿hay algo que nos pueda faltar? ¿O estamos todavía incompletos teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón? No, estamos más que completos.
Cristo Jesús en mi corazón. Y esa es la realidad. Nosotros vivimos en esos dos mundos, el espiritual y el natural. Pero solamente los hijos de Dios pueden ver esa realidad. Aunque también no hay personas que hacen pactos con Satanás o que son brujos, todo eso, también ellos ven en el mundo espiritual. Hay gente que habla con demonios. No las personas, se fue el nombre de las personas. Videntes, gente que habla con demonios. No dice que son personas, que son espíritus. No. Son demonios. Son demonios, hermanos, que ven. Y es precioso, hermanos. Nos dice que nosotros somos bendecidos. ¿Cómo puede más nosotros? ¿Qué más bendición podemos tener? En el segundo versículo 4, del 5 al 6, que nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Él extrañaba a mi hermano José. Nos bendijo según nos escogió. Nos escogió según nos había predestinado. Y nos predestinó según su amor. Nos amó, lo que dice los versículos, nos amó según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo podemos llamar a todo esto, amados hermanos? ¿Cómo podemos llamar a todo esto? ¿Qué más riqueza podemos recibir? Nos bendijo según nos escogió según nos había predestinado, nos predestinó según su amor, nos amó según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo le llamamos a esto? Gracia. ¿Y para qué hizo todo esto el Señor? Nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es impresionante, hermano. Es que, hermano, esto es tremendo. Antes de que todo fuese hecho, antes de que exista el universo, esto nos está diciendo. Eso nos está diciendo. Antes de que haya existido el universo, antes de que un día Dios haya planificado y haya dicho: vamos a crear el universo, nos dice que usted, escúchelo bien, amado, nos dice que usted y yo estábamos en el corazón de Dios. Usted y yo estábamos en el corazón de Dios, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ese plan nació de su profundo amor. Ese plan nació según su soberana voluntad. Este plan es el centro de todo, que es Cristo Jesús. Y entonces nosotros fuimos escogidos en Él, en el Señor, en Cristo, para ser parte de su plan. Para nosotros hoy estemos y seamos parte de este plan, tenemos que estar en Cristo Jesús. Sin Cristo, como nuestro Señor, quedamos fuera del proyecto de Dios y fuera de toda posibilidad de que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. O sea, la persona que no tiene a Cristo en su corazón está fuera del proyecto de Dios. No tiene ninguna esperanza, amados hermanos. Pero nosotros, ¿qué hemos recibido? ¿Qué hemos recibido? A Cristo Jesús. El plan que tiene el Padre con Cristo nos incluye también a nosotros. ¿Y cuál es el plan? Lo hemos repetido muchas veces. Muchas veces. ¿Cuál es el plan del Padre? El propósito de Dios. El propósito eterno. Lo hemos dicho y nos sale de memoria, ¿no? Tener una familia de muchos hijos. Y el Padre quiere muchos hijos. Muchos. Millares. Pero todos esos hijos tienen que ser semejantes a Jesús. Una familia de muchos hijos
muchos hijos semejantes a Jesús. En estos versículos que dimos lectura, podemos observar tres para. El para tiene que ver con el propósito, es decir, fuimos escogidos y predestinados para. ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué nos escogió el Señor? Nos dice, un ¿para qué? Ser santos y sin mancha delante del Padre. El segundo nos dice, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y el tercer dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hijos de Dios. Qué precioso ser hijos de Dios. Qué honra, amados hermanos, ser hijos de Dios. En el universo hay un solo ser que tiene el supremo privilegio de ser llamado hijo de Dios. Solo uno. Solo uno. Todos los demás somos adoptados. Todos los demás. En el universo solamente hay un ser que tiene el supremo privilegio de ser el hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso la Biblia lo llama como el unigénito, que eternamente nos dice que estaba con Dios y era Dios en Juan 1:1. Y Dios en amor nos predestinó, nos dice, para ser que adoptados hijos suyos. Nos dice Dios adoptados, porque por naturaleza nosotros somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y aún más por causa del pecado fuimos hechos enemigos de Dios. Es tremendo, amados hermanos. Es tremendo esto, de las bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Sin embargo, Dios, por su gracia, nos predestinó para el máximo privilegio que puede tener un ser humano, que es ser hechos hijos de Dios. Ese es el mayor privilegio. No existe un privilegio más grande, amados hermanos, que el ser hechos hijos de Dios. Yo creo que esa es la mayor riqueza que podemos tener, hermanos. La mayor riqueza. Que usted sea llamado hijo de Dios. Este privilegio no le fue dado a ningún ángel. Hebreos 1:15 nos dice, lo podemos ver. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No les dio ese privilegio. Pero a nosotros, formados de polvo, nosotros que fuimos formados del polvo, hechos, nos dice, poco menor que los ángeles, nos dice en el Salmo 8, que éramos pecadores, por su infinita gracia nos predestinó a ser sus hijos mediante Jesucristo. En Salmos 8, 3 al 6, nos dice, y esto nuestro hermano José se sabe de memoria, lo hemos escuchado muchas veces decir, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Cuando dice el salmista, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y de este modo nos concedió la misma bendición y relación paternal que tiene con Jesucristo. Cuando nos llama a nosotros, hermanos, tenemos la misma relación de padre a hijo que tiene el Padre y Jesucristo. Ahora nosotros en Cristo tenemos absolutamente la misma relación, ni más ni menos. Por eso nos llama hijos, y nosotros tenemos la gran bendición de llamarle Padre. Padre, hermanos, qué dicha, qué bendición. Pero también nos dice para que seamos santos y sin mancha. De acuerdo a su plan eterno, Dios nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el propósito de Dios no es únicamente hacernos sus hijos, sino hacernos hijos santos y sin mancha. Y el apóstol Pablo lo aclara aún más en Romanos 8:29. Y nos dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
Dios nos predestinó para que fuésemos nosotros hechos aquí, conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea, ¿qué nos dice? Nuestro hermano mayor. Para que Él sea el primogénito entre muchos, entre muchísimos hermanos. Y Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos, les dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis, ¿no? Lo tienes que hacer. Y la palabra de Dios nos revela claramente que el propósito eterno de Dios no es meramente salvarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino en hacernos santos y sin manchas, como lo es, sin mancha, como lo es Jesús. Obtener el perdón de los pecados y ser hijos de Dios es apenas el primer paso hacia el propósito de Dios. No es el fin. La meta de Dios es hacernos conforme a la imagen de su amado Hijo. Esa es nuestra lucha diaria, amados hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que todos los días lidiar con esta carne que no le gusta someterse a la voluntad de Dios. Esa es nuestra lucha diaria. Al hombre naturalmente le gusta hacer lo que quiere. Al hombre, al ser humano, le gusta vivir como quiere. Al hombre no le gusta obedecer. Somos rebeldes por naturaleza. ¿Ustedes creen que a esta carne se le puede domesticar, hermanos? ¿A esta carne se le puede domesticar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, con ayuno de oración. Con ayuno de oración, sí, con ayuno del Espíritu Santo. A la carne no se le puede domesticar. No se le puede domesticar a la carne, porque es rebelde por naturaleza. A la carne la única manera de tenerle sometida es estar muerto. Es estar muertos, crucificados con Cristo Jesús. Esta carne no se puede domesticar. ¿Por qué? De cualquier ratito vuelve nuevamente a salir la naturaleza. Pero si estamos muertos, hermanos, un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede reaccionar a cualquier cosa que le haga. ¿Por qué reaccionamos mal? ¿Por qué nos levantamos con un carácter y a veces y nos ponemos y nos pasamos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque nuestra carne no está muerta. Porque la intentamos domesticar, mas no matarle. Porque si está la carne muerta, frente a cualquier circunstancia, el Señor nos va a ayudar a cómo reaccionar. ¿Por qué seguimos mintiendo? ¿Por qué seguimos haciendo lo que al Señor no le agrada? Porque intentamos domesticarla. Y la carne no se domestica, la carne hay que matarla. Y eso muchas veces nos cuesta, hermano, matar a la carne. Para poder nosotros dominar y tener dominio propio. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar dominio propio. No nos da la carne dominio propio. No nos da. Y eso es lo que tenemos que decir, Señor, ayúdame todos los días a que esta carne muera. ¿Ustedes creen que cuando yo muera y me voy delante del Señor, el Señor me va a ver a mí? ¿El Padre me va a ver a mí? No, hermano, no. Porque yo soy pecador y ningún pecador puede estar delante de Dios. Pero si yo voy y crecido en Cristo Jesús, el Padre ya no me ve a mí. El Padre ve al Hijo en mí. Y si ve al Hijo en mí, pues también me llama Hijo. Pero si ve a Javi no le quiere ni ver ni oír. No le quiere ni ver ni oír. Lo único que quiere ver es a Javi, que está perdido en Jesús. Está en Jesús, al que murió y está crucificado juntamente con Jesús. Ese sí es Hijo de Dios. Javi natural no le quiere ni ver ni oír, que es pecador. Es pecador. Solamente por la gracia de Jesucristo que sigue adoptados, que nosotros tenemos y podemos llegar al Padre. Porque si hubiese sido así, en el antiguo pacto, todos los sacerdotes podían haber estado delante de Dios y no tenían que ellos santificarse y solamente podían estar los que eran escogidos.
escogidos podían estar delante de Dios. Y los demás del pueblo, cuando tenían que marchar o tenían que ir, tenían que estar a 1 kilómetro de distancia del arca del pacto para no caer muertos, amados hermanos. Y solamente cierta gente podía, y eso digo, tenía que prepararse para el momento de la propiciación, para poder entrar a la presencia de Dios y Dios sea propicio con su pueblo. Tenía que prepararse porque no podía, porque el pecado delante del Padre no puede estar. Usted puede creer, hermanos, que una persona santa puede estar delante de un pecador. No, hermano, tiene que ver a su hijo para que puede estar delante de la presencia de Dios. Eso es por nosotros llegamos ahora, por la gracia, por Jesucristo, nosotros llegamos al Padre. Un pecador puede orar y Dios le va a escuchar las oraciones. No, hermano. Porque a Isaías le dijo: vosotros habéis hecho, puesto un muro. Yo no me he separado. Vosotros habéis puesto una división. Yo no me he separado. Ustedes, por sus pecados, por sus iniquidades, por lo que viven como les da la gana, ustedes pusieron la división. Y el Dios da un pecador. ¿Por qué el Padre le abandonó el Hijo cuando estaba en la cruz? ¿Por qué le abandonó? ¿Por qué le dijo el Padre, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué le dijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué le dijo? Porque los pecados, el pecado y la maldad y la rebeldía de todos nosotros estaba sobre el Hijo. Y el Padre es santo y no puede estar en medio de inmundicia. Él no está porque Él es santo y tuvo que dejarle al Hijo solo por un momento, por un instante, porque estaba cargando todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Y por un instante el Hijo se sintió abandonado del Padre. No todos que decir, ay, yo vivo como quiere, luego me arrodillo para pedir al Señor esto y lo otro. El Señor no te escucha, hermano, no te escucha. No te escucha. Dios es santo. Y quiere que hay gente que se haya arrepentido y vivido con esas escrituras para estar delante de Él, hermanos. Cosa seria, hermanos. Cosa seria. Tenemos que morir, iglesia. Tenemos que morir para que las bendiciones que nos están diciendo el pueblo, sus hijos, puedan obtener. Nosotros tenemos, porque todos los días morimos. Todos los días morimos, ¿no es cierto? Todos los días. Y aún así muchas veces el Adán quiere levantarse. El viejo Javi quiere levantarse, hermano. Es increíble, hermano. Y aún así crucificado el viejo hombre se levanta. Pasó a todos, en todos los tiempos pasó, hermano. Pasó. Pero decirle, Señor, ayúdame todos los días. Por eso nos dice santos y sin mancha. Todos los que estemos un día delante de Él es porque todos los días hemos crecido a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los días. No es que vamos a llegar un día como dijo el apóstol Pablo, ni yo le alcanzaré, pero prosigo. Lo seguimos, ¿verdad, hermanos? Lo seguimos. Todos tenemos que proseguir, hermanos, todos. Con las mismas luchas. Unos tal vez más, otros tal vez menos, pero todos tenemos luchas. Todos tenemos circunstancias, problemas. Todos, hermanos. Y el que dice que no, algo está pasando. Porque el que quiere vivir piadosamente, ¿qué va a seguir diciendo la palabra? Persecución. Persecución, hermanos. Es impresionante, es increíble. Y la santidad, amados hermanos, la santidad de vida es uno de los puntos principales del apóstol Pablo que trata en esta carta de Efesios, principalmente en la segunda parte. Ustedes leen, hermanos, como el apóstol Pablo, ustedes leen en los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios mismo, cómo habla en contra de la carne. Habla en contra de la carne. Los primeros 3 capítulos hablan de las bendiciones espirituales de Cristo Jesús. Dice, somos bendecidos, todo claro, pero después se mete también contra la carne y decir cómo tenemos nosotros que vivir. En 5:25 al 27 declara que Cristo, por su sacrificio y mediante la palabra de su propuesto, y mediante la palabra se ha propuesto presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo dice claramente, ¿no? Yo creo que ahí no hay nada más que agregar. Y el último para estos versículos nos dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Este es el propósito final de todas las cosas, del propósito eterno de Dios, de la elección, de la predestinación, de la adopción, de la redención o de la santificación. Todo esto es obra de la gracia pura, libre y soberana de Dios. ¿No? Porque Él quiere que a través de esto, lo que nos dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Amados hermanos, nosotros tenemos que caminar siempre pensando en que nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. No vengo a imponerle ningún tipo de salud, pero en Cristo Jesús somos bendecidos. A que nosotros se decía, Señor, te bendiga, no vamos a hacer más, solamente tener la buena intención de que esta persona crezca en Cristo Jesús. Tenemos todas las bendiciones, todas. No nos queda ninguna suelta por ahí, no nos queda ninguna suelta. Algunos de ustedes bendice física y materialmente, se les bendice, a los que bendice, por alguna razón a otras personas no. Él es soberano, no sabemos por qué, pero aquí está la iglesia para nosotros ayudar a los hermanos cuando no tienen. Para eso está la iglesia, hermanos, para ayudar a los que más bendice, estos hermanos que más son bendecidos. No traer una ofrenda para una persona, para una familia que esté pasando mal. Para eso está la iglesia, hermanos. ¿Por qué razón el Señor lo hace así? No lo sé. Tampoco vamos a cuestionar. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Él es Dios y nuestro soberano. Así que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No hay más bendiciones. No existe. No hay más. Están todas completas en Cristo Jesús. Y luego algún rato cuando estemos en el cielo veremos completamente todas las bendiciones espirituales. Por eso dice que no estemos afanados. Nos dice claramente, no estéis afanados. No estéis. Vosotros, dice el Padre, vosotros sois mis hijos. Si a las aves, que son criaturas, no les falta comida, no trabajan, no sienten, y yo les doy, y vosotros que sois mis hijos, ¿no vais a estar preocupados por vosotros? En que vistan, en que coman. Claro, el Señor está preocupado de nosotros y está pendiente de nosotros. Por eso no nos afanéis, no nos afanéis. Que comeremos, que vestiremos, si el Señor nos provee. Se hará como Elías, nos dará cuerda, pero nos alimentará. Damos gracias al Señor, hermanos. Amén. Vamos a aquí, por favor. Bendecido sea tu nombre, Señor, Sí, Señor. por los siglos de los siglos. Te damos gracias que tú nos revelas, Señor, tu palabra. Hablas a nuestros corazones. Vemos, Señor, cuánto nos amas y todas las bendiciones que hemos recibido de parte de ti, Señor. Pero también, Señor, nos dices que seamos santos y sin mancha. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir, a estar crucificados juntamente con Cristo Jesús, para poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo necesitamos, Señor, cada día, Señor. Cada día que mi carácter se ha formado al carácter de Cristo. Cada día, Señor, que mi ser, que mi corazón, Señor, que mi corazón sea limpiado de toda maldad, de toda amargura, de todo resentimiento, de todo lo que hay en el corazón, Señor. Límpianos, Señor, que te lo pedimos en esta hora. Gracias porque en ti estamos completos. No nos falta absolutamente nada, Señor. Nos has dado a tu Hijo. Y juntamente con tu Hijo nos dices que nos has dado todas las bendiciones que tiene. Todas, Señor. Solamente lo que nos pides es que seamos fieles y que vivamos
vivir en santidad, Señor. Queremos ser llamados hijos tuyos, tener esa grande bendición de ser tus hijos. Bendecimos tu nombre y gracias por este momento y este tiempo tan precioso que podemos el compartir con nuestros hermanos. Gracias porque sus oídos están prestos a escuchar tu palabra, Señor. Pero Señor, ahora que la semilla que caiga en el corazón, que nazca, que crezca, Señor, y estar apegado a ti, a la vid verdadera, que solamente en ti, Señor, podemos llevar fruto. Te damos gracias, Padre. Gracias por todo. Y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Glorificamos, desatamos tu nombre. Tú eres aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El que eres, el que era y el que has de ser, Señor. Aunque nuestra vida te debe todo, a ti te lo debemos todo, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por ser tu hermano.